¿Sabía usted que la Biblia habla de dos cosechas al final del siglo? Muchos cristianos conocen la parábola del trigo y la cizaña, pero pocos saben que Apocalipsis describe la última cosecha, donde en el mismo año se recoge el trigo en el verano y en otoño se hace la vendimia de las uvas. ¿Quiénes representan esas uvas? ¿Qué significa el lagar de la ira de Dios? ¿Por qué Jesucristo aparece como el que pisa el lagar? ¿En qué consiste la justicia de este juicio y su sentencia? En nuestra gotita del día de hoy vamos a descubrir el verdadero significado de esta profecía y veremos cómo Apocalipsis, Joel, Isaías, Jeremías y la carta a los romanos revelan un mismo mensaje: que Dios es paciente y misericordioso, pero también es un juez justo. Acompáñame hasta el final y descubramos juntos lo que la palabra de Dios enseña sobre la vendimia del fin del siglo. Llegará un día cuando el último racimo de la tierra haya madurado. Ese día, el cielo dará una orden. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. En nuestra clase anterior estudiamos el primer fruto de esta última cosecha profética. Estudiamos la cosecha del trigo. Pero hoy vamos a estar estudiando la vendimia. Y nuestra gotita para el día de hoy está en Apocalipsis 14, 18 al 19. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y la vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La vendimia. Vamos a ver qué es la vendimia. Esta es la segunda fruta a cosecharse en la siega del fin del siglo. Y estamos hablando de la profecía de Apocalipsis. Esta es la última cosecha final, la siega del fin del siglo, la llamó Jesús. Y la vendimia es la cosecha de las uvas, que dicho sea de paso, en Israel las uvas se cosechan entre septiembre a octubre, en algunos lugares más cálidos en agosto, entre el verano y el otoño. Y por supuesto, para cosecharlas también necesitamos una hoz aguda, una hoz afilada, para cortar los racimos de las uvas. Luego que se van cortando los racimos de las uvas, se van reponiendo en unas canastas, y estas canastas son cargadas o transportadas hasta el lugar a donde se van a procesar las uvas. Podrían ser transportadas en aquel tiempo sobre los hombros de las personas que trabajaban el campo, o quizás sobre algún animal,
pero eran transportadas y llegaban a este lugar de procesamiento que se le llama el lagar. Son llevadas al lagar para ser procesadas. ¿Qué es un lagar? El lagar es este lugar donde todos estos racimos son depositados y van a ser aplastadas, pisoteadas hasta que suelten todo su jugo. Claro que el jugo va saliendo por un huequito a la parte abajo del lagar, donde se va recogiendo en otro depositorio. Pero este lugar, realmente el lagar, representa la misma tierra después de haberse recogido el trigo, porque pues como ya estudiamos en nuestra clase anterior, ya se había recogido el trigo, porque las uvas representan a los impíos de la tierra que están en el juicio. Estos serán aplastados en la ira del Todopoderoso. En otras palabras, la Biblia nos enseña esta metáfora donde compara todas las uvas en el lagar siendo aplastadas y pisoteadas hasta soltar la última gota de sangre por el Todopoderoso, como el juicio de Dios sobre los impíos de la tierra después de haber recogido el trigo. Y vamos a ver cómo el profeta Joel en su capítulo 3, verso 13, nos confirma que los impíos de la tierra, por causa de su maldad, están recibiendo justo juicio. Dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Por causa de la maldad, por causa de su pecado, por causa de su corazón no arrepentido. Ahora, ¿quién pisa este lagar? Bueno, en Apocalipsis 19:13 nos va a describir a nuestro Señor Jesucristo, y diciendo así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí Apocalipsis nos está diciendo que el que va a venir a pisar ese lagar para convertir todo ese jugo de uva en vino, y ese vino es el furor de la ira del Todopoderoso, dice que es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios viene a pisar el lagar del vino del furor. Y pisar el lagar representa la ira de Dios. Y eso es lo que queremos enfatizar. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Claro, estas uvas que son pisoteadas y aplastadas hasta que quede solamente la fibra, porque ya todo su jugo, su sangre ha bajado al segundo depositorio, para procesarlo y convertirlo en vino. El salmista en el Salmo 75:8 compara este vino con el furor, con la ira de Jehová. Y más luego veremos la razón de ser de que Jehová está airado, de que tiene furor. Dice el salmista en el verso 8, porque el cáliz, y como ya habíamos dicho antes, el cáliz es la copa, está en la mano de Jehová,
y el vino está fermentado, lleno de mistura, en otras palabras, ya está listo, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Bendito sea el nombre de Jehová. Y fíjese que esto ocurrió porque ya Jehová le había dicho a través del profeta Jeremías en su capítulo 25 del verso 15 en adelante lo que iba a ocurrir en el futuro. Y dice Jeremías, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Toma de mi mano, está Jehová hablando, que Jeremías tomara de su mano la copa. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Santo, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Yo tiemblo a su palabra, porque yo creo esta palabra. Aquí nos dice claramente que Jehová cantará canción de lagareros. Los lagareros eran las personas que pisoteaban en el lagar, que aplastaban las uvas. Y como eso les conllevaba tiempo, ellos se cantaban unas canciones para ir al ritmo del cántico. Y aquí está hablando de que Jehová también cantará esta canción de lagareros, queriendo decir, él también estará adentro del lagar, en esta tierra, pisoteando las uvas, los impíos de la tierra. Y usted dirá, pero está presentando a Jehová Dios Todopoderoso tan fuerte, tan airado. Sí, porque en la clase anterior lo presentamos del otro lado, muy amoroso, muy misericordioso, muy admirable, claro, porque también vamos a ver más adelante cuán grande es su amor y su misericordia. ¿Cómo es que Jehová pisa el lagar? Mire, eso está escrito. En Apocalipsis 16 está escrito y lo que vamos a hacer es leerlo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también le has dado a beber sangre, pues lo merecen. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a la memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dadle a Babilonia como ella les ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En la copa en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Porque en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hemos descrito cómo será que el Todopoderoso pisa el lagar. A través del profeta Isaías, en su capítulo 63, verso 2, 3, está una pregunta. Cuando viene llegando el Todopoderoso desde Bosra, y le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las de como del que ha pisado en lagar? ¿Por qué venía con sus ropas manchadas? Porque estaba pisando en el lagar. Y la respuesta es: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo.
Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ese es el mismo Jesús diciendo que en el día de la ira, Él pisará solo el lagar, Él solo aplastará los impíos de la tierra en su furor y su sangre manchará sus ropas. Y bien claro lo dijo la visión de Apocalipsis 14 en el verso 20, que dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. No estaba hablando de un lagar de las uvas, común y corriente físicamente, literalmente. Estaba hablando de la ciudad como el lagar. La ciudad es el lagar. Y fue pisado ese lugar, pero fuera de la ciudad, hasta que la sangre, el juguito, la sangre llegó hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? En su capítulo 10, 27, para aquellos que pisotean el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo y que tienen por inmunda la sangre del pacto, dice: ¿qué es lo que espera sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios? ¿Adversarios de quién? Adversarios de Jesús y de su palabra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y para colmo hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Sí, lo conocemos. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el escritor de los Hebreos en este verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso lo puedes verificar con Hebreos 12, 29. Como dije antes, en la clase anterior presentamos aquella parte de Dios donde es todo amor, y en esta lo presentamos como lo presenta la Biblia, como fuego consumidor, porque Él es justicia, Él es juez justo, en Él no hay injusticia, Él nunca dictaría una sentencia sin antes haber hecho un juicio justo. Bendita sea su gloria. ¿Por qué viene la ira de Dios? Pablo le estaba explicando a los romanos desde el capítulo 1, verso 18, diciéndole: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, no tienen excusa, porque todo lo que vemos y oímos, toda la creación, todo lo que está a nuestro alrededor, apunta hacia un creador. Y la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿Y qué es injusticia? No hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Cumplir sus mandamientos, obedecer su palabra, seguir sus instrucciones. Y hay tantos que no hacen y no dejan hacer, no siguen instrucciones y detienen con injusticia la verdad para que otros no la reciban. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué?
Pablo lo está explicando en su capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué conforme a sus obras? Porque este juicio es un juicio justo. Justo. Porque así mismito, como está explicando Pablo, por un corazón no arrepentido, por un corazón endurecido, terco, necio, rebelde, que no tuvo en cuenta el grande y maravilloso amor derramado sobre esta humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, que no le dio el valor. Lamentablemente, esa dureza de corazón, esa falta de arrepentimiento hace que atesore, que almacene ira para sí mismo. Por eso hoy estamos haciendo un llamado para aquellas personas que todavía persisten en pecar, persisten en la dureza de su corazón, no quieren aprovechar el don del arrepentimiento, no quieren venir al arrepentimiento porque aman más las tinieblas que la luz. Le estamos haciendo un llamado. Venid, arrepentíos, arrepentíos, porque estás atesorando ira, estás almacenando ira sobre tu propia cabeza para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Pero mira qué maravilloso es nuestro Dios. Todavía hay tiempo, porque el día del juicio no ha llegado. Todavía hay tiempo, aunque se nos está terminando. Pero mira cómo Cristo le dijo en Lucas 24:46, le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese, muriese y resucitase de los muertos al tercer día. Y también fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Predicando en su nombre arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Porque no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. El perdón de pecados no viene porque yo acepte que Jesús es el Señor o porque yo acepte que es verdad. No, el perdón viene a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae dolor, angustia, tristeza de haber transgredido las instrucciones del Todopoderoso, que con amor vino y se entregó, pagó la culpa, dijo, yo pagaré la culpa, yo pagaré la sentencia de muerte contra ellos, yo muero en su lugar. Que me maten a mí en lugar de a ellos. Solo que ellos se tornen a mí. Es lo que quiere decir el arrepentimiento. Regresar, tornarse a Él. Para eso fue que Él murió en la cruz del Calvario. A Él lo mataron porque se suponía que a nosotros nos dieran muerte por nuestros pecados y nuestros delitos. Pero Él se puso en lugar nuestro. Y ese sacrificio pisoteado, blasfemado, ese sacrificio blasfemado, puesto por el piso, es lo que provoca la ira del Todopoderoso, que con amor nos llama. Por eso cuando Jesús llamó a Pablo al ministerio, en Hechos 26 le dijo, levántate,
te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Quiere decir convertirse, para que se tornen, para que cambien de ruta, para que regresen, para que viren nuevamente, que se regresen de las tinieblas donde viven al reino de la luz admirable. ¿Para qué vivir en tinieblas si podemos vivir en luz? Pero como dijo el apóstol Juan, no quieren que sus obras salgan a la luz porque aman más las tinieblas que la luz. Y el llamado de Jesús aquí le dijo a Pablo fue: ve, háblale, ábrele los ojos con la verdad, para que se conviertan del poder que Satanás tiene sobre ellos a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, escuche, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Uy, qué maravilloso, qué maravilloso! Todavía nos sigue diciendo: conviértase a mí para el perdón de sus pecados, para que tengan herencia entre los santificados. Aleluya, porque todavía hay esperanza. Todavía la sangre salvadora de Jesús sigue fluyendo y su voz te sigue llamando. Su amor es eterno y sigue esperando por ti. No te tardes, pronto será tarde. Jesús te llama con amor.